Bienvenidos a una nueva edición más de Hablemos de Educación. Yo soy Ana Romero. La OEI es la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el mayor organismo de cooperación multilateral entre países iberoamericanos de habla española y portuguesa. Con más de 3.000 personas trabajando por Iberoamérica, repartidas físicamente por 20 países de la región, esta organización considera que la educación, la ciencia y la cultura son herramientas muy importantes para el desarrollo humano y generadoras de oportunidades para construir un futuro mejor para todos. Trabajan directamente con los gobiernos de 23 países miembros, respondiendo a sus prioridades y fortaleciendo sus políticas públicas a través de programas y proyectos que diseñan y ponen en marcha profesionales altamente calificados y comprometidos con la creación de valor para toda la sociedad. Visitamos la sede de la Secretaría General que está en Madrid, España, y tuvimos la oportunidad de conversar con el secretario general, Mariano Jabonero. Gracias, secretario general, por la entrevista que nos ha conseguido. Pues muchas gracias a ustedes por darme la palabra. Es siempre, digamos, una buena ocasión, y más con una universidad pues reconocida, en la cual tengo amigos y que conozco bien. Me siento bien, sobre todo ha sido los últimos meses complicados, digamos, en cuanto que ha habido una asamblea general, un proceso de reelección, y eso siempre, digamos, lleva trabajo y dedicación a ello, pero muy satisfecho porque además fui elegido por unanimidad, en la cual, por una parte, el sentimiento de orgullo, el sentido de reconocimiento y de compromiso, de responsabilidad, y una satisfacción porque la región está políticamente muy polarizada, se dice, y que los 23 países miembros hayan votado, se hayan puesto de acuerdo, pues yo creo que es algo que para mí es muy satisfactorio. Y en la OEI trabajamos fundamentalmente educación, ciencia, cultura, derechos humanos, democracia e igualdad. Son los ámbitos de trabajo que tenemos. Y trabajamos muy sobre el terreno. Hay órganos de cooperación que trabajan desde una oficina y opinan. Dan opiniones, criterios, dan, digamos, consejos, que están bien, son gratis, pues muy bien. La OEI trabajamos el terreno con la gente. Tenemos oficinas en todos los países de la región. Nos falta abrir una, que estamos en ese proceso, que es en Caracas, y además en Lisboa y en la sede central en Madrid. Trabajamos además siempre con proyectos que están consensuados con los gobiernos, o proyectos que están consensuados con organismos internacionales, como por ejemplo el caso del Banco Mundial, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, o la CAF, la antigua Corporación Andina de Fomento, y con la Unión Europea. Son proyectos que siempre aterrizan en el terreno, siempre intentan mejorar la vida de la gente, fundamentalmente eso, resolver problemas de la gente a través de educación, de cultura y de la ciencia. Le voy a poner un ejemplo muy gráfico. En la OEI hemos alfabetizado a unos 3 millones de personas en los últimos años. 3 millones de hombres y mujeres analfabetos que ya no son analfabetos. Según un estudio hecho por nosotros con el Banco Mundial, una persona analfabeta, cuando pasa a estar alfabetizado, duplica sus ingresos. El valor de la educación. Pero que eso que es un programa de cooperación, al final redunda en el bienestar de la gente. Una persona, a través de la educación, mejora su vida. Creo que ese es el punto crítico que tenemos que tener en cuenta. Y así ocurre en todos los ámbitos. Los últimos 4 años hemos atendido unos 20 millones de personas. Tenemos a 20 millones de personas, hombres, mujeres, niños y jóvenes, que creo que hemos podido, mejorar su vida de una forma u otra. Mariano Jabonero es un pedagogo español experto en política de cooperación educativa, cultural y científica en Iberoamérica. Ha desempeñado diversos puestos, tanto técnicos como de alta dirección en el Ministerio de Educación español y en el sector de la cooperación internacional. Desde 1988 ha trabajado prácticamente en todos los países iberoamericanos y ha sido consultor de organismos como UNESCO, PNUD, OEA y OEI. ¿Cómo nace tu pasión por el tema de la educación, la cultura? Viene de lejos. Además, como soy muy mayor, pues de muy lejos. Yo, de joven, tenía siempre interés por todo lo social, todos los ámbitos sociales. En este país, en España, vivíamos una dictadura y hacía eso que la gente joven tuviésemos preocupaciones, inquietudes sociales y políticas. Y pensé que podía canalizarlo a través de la educación. Entonces estudié magisterio. Yo empecé en educación, he hecho de todo, creo. Empecé trabajando de maestro en una escuelita, en un barrio marginal de Madrid, como ejemplo.
Y luego después, bueno, pues estudié filosofía, ciencia de educación, fui profesor en secundaria, fui profesor en la universidad también, supervisor de educación, ministro de una provincia, y ya pues ha sido todo siempre en ese ámbito. El origen tiene que ver con lo que decía antes. Desde siempre de niño tenía una cierta inquietud por las áreas sociales y por ahí viene. En la OEI están comprometidos con el desarrollo de Iberoamérica. Por ello, trabajan en proyectos de alto impacto y de alcance regional en las áreas de educación, ciencia, cultura, lenguas o derechos humanos, obteniendo buenos resultados. A continuación, el secretario general nos detalla algunos de los indicadores principales de impacto en el tema educativo, capacitación docente y equipos que han sido entregados a los escolares. Bien, la formación docente es de las actividades más frecuentes que hacemos en la OEI, mucho más y con más frecuencia. Tenemos un problema con los docentes y es que durante los últimos años se ha alcanzado en la región una cosa que se llama cobertura educativa. Es decir, la cobertura educativa en educación primaria y básica y media es el 100%. Ya todos los niños van a la escuela. Eso ha supuesto construir muchas escuelas rápidamente y ha supuesto contratar a millones de docentes muy rápidamente. Millones de docentes que no tenían una formación adecuada inicial. Fue un proceso rápido y tal. Entonces yo creo que hay un proceso que es de formación de docentes, formación continua de docentes. La formación continua de docentes tiene un problema para nosotros y es que se convierte muchas veces en algo muy burocrático. Forma parte de la carrera magisterial y eso está asociado a los sueldos y tal, todo esto. Entonces nosotros hemos apostado mucho más por la formación, digamos, docente, una autoformación y formación en el centro educativo en torno a un proyecto educativo determinado. Hay experiencias en todos los países de la región. De formación de docentes tenemos incluso un instituto dentro de la OEI que lo que hace es promueve y difunde cursos de formación para docentes y cada vez más con metodologías en línea con contenidos. Ahora, el ofrecer formación virtual para docentes es una formación de calidad, porque la tecnología permite que sea de muy alta calidad y trabajando básicamente en ese tipo de cosas. Y de forma muy especial, con mucha insistencia en formar a líderes y a directivos. Si una escuela tiene un buen director, tiene liderazgo educativo, esa escuela va a funcionar bien. Y creo que es un tema importante y eso, por ejemplo, en el caso de Perú hemos hecho un trabajo muy importante. En Perú hemos estado formando a miles de directores escolares, y seguimos. ¿Por qué? Porque hay que poner en valor la educación. De educación, cuando llega la imagen pública a los ciudadanos, llega siempre la negativa. La huelga de maestros, el acoso sexual, la escuela que se ha caído, o algún caso por ahí feo. No, mire usted, si el hecho educativo es un hecho que es positivo siempre. El famoso libro de Jacques Delors, el presidente de la Comisión Europea, se titula La educación encierra un tesoro. Esto es bueno, es muy bueno, muy bueno. Difundámoslo así, directamente. El secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos convocó a los gobiernos de la región, incluido Perú, para que juntos realicen una inversión razonable y ventajosa en educación, ciencia y cultura, debido a que el retorno del capital destinado y el beneficio en la población es muy bueno. Jabonero sostuvo que si bien la cobertura educativa ha mejorado en los países de la región, aún sigue siendo de baja calidad, no inclusiva y no equitativa, por lo que es necesario dar el salto cualitativo y continuar trabajando en ello. La región es una potencia mundial en cuanto a capacidad cultural y no se ha puesto en valor de manera suficiente, pese a que contribuye muy fuertemente a la riqueza de los países. Solo en América Latina, la contribución de estas inversiones al PBI está entre el 2 y 4%. Pero la cultura trabajamos como área de política pública separada, por otra parte, en base a dos líneas de trabajo fundamentales. Una de ellas es la cultura, digamos, digital. A partir de la pandemia, la producción de cultura digital se ha incrementado muchísimo. Hay muchísima cultura de producción digital, el consumo es digital, la distribución es digital, todo ha variado. Ahí están las grandes series, no hace falta que se lo cuente. Es una industria creativa que ha crecido muchísimo en la región y que creo que es importante. En segundo lugar, la cultura en la región, nuestra región, aporta mucho a la economía y al empleo. Somos una región con una gran diversidad cultural y un poder cultural muy fuerte. En América Latina está aportando la cultura al PIB de los países entre el 2 al 4% de la riqueza del país. En algunos países de la región la cultura aporta más al presupuesto nacional que la agricultura. Y además de la cultura, la segunda parte, de la cultura vive mucha gente.
mucha gente, artistas, las que trabajan en museos, en lugares arqueológicos, en el cine, el teatro. La pandemia se perdieron, por la pandemia, 2,5 millones de puestos de trabajadores en la cultura, 2,5 millones de familias que se quedaron sin ingresos, ingresos que proceden de la cultura. A veces pensamos que la cultura es una cosa, una minoría, la cultura clásica contemplativa, qué bonito es este cuadro. No, la cultura es fuente de riqueza, de economía, de empleo y poder político, mucho poder político. ¿Cómo cree que los gobiernos deberían de liderar en el tema de educación para que las políticas educativas sean sostenibles? Bien, el tema, yo creo que de entrada habría que tener una previsión de presupuesto estable de educación. Eso se ha mejorado mucho en la región. Antes de la pandemia llegamos al 5,2% del PIB para educación. Es la región del mundo que tenía más inversión en educación. Con la pandemia se vino abajo por completo. Por otra parte, cuando los gobiernos de los países se endeudan con la banca multilateral, la banca de desarrollo, como el caso del BID, como el caso de CAF o del Banco Mundial, endeudarse para aquellas políticas públicas que tienen, digamos, un beneficio neto. Y el caso de educación es eso. Y luego mantener, digamos, siempre una vinculación de la educación con lo que tiene que ver con el sistema productivo del país. Que esa educación repercute en riqueza en el país, directamente. Le voy a poner un ejemplo. En la región, en toda América Latina, solamente un 5% de estudiantes estudian matemáticas. La matemática en ese momento es el elemento de conocimiento más valioso que hay en la sociedad de conocimiento. Y solamente el 5% estudia matemáticas. Creemos que tenemos un problema ahí, un problema fundamental. Y creo que es un tema que abordar. Y es que los gobiernos apoyen la educación y apoyen la educación en aquello que produce más retorno social y más beneficio. En segundo lugar, por otra parte también, y complementario con todo esto, es apoyar mucho más la educación e invertir mucho más en las mujeres. Las mujeres son ustedes el 52% de la región. La pérdida de riqueza de la región, según estudios de la banca, se produce en buena parte por la falta de participación de las mujeres en el mercado laboral. Es decir, es que es malo para la región, es que la no participación de las mujeres produce pobreza. Yo creo que eso a veces se piensa que todo esto es un discurso feminista. No, es un discurso de todos, pero que tiene efectos muy negativos para el conjunto de la población. Y en el caso de las mujeres, el nivel formativo de las mujeres es más bajo en general. Curiosamente, cuando las mujeres entran a la universidad, obtienen mejores resultados que los chicos. Si usted me pregunta a una persona analfabeta en América Latina que cómo es o quién son, el perfil es muy claro, es mujer, mayor de 40 años, vive en zona rural aislada y es indígena. La foto está perfectamente identificada, sabemos quiénes son. ¿Cómo podemos llegar a ellos? Yo creo que en este momento podemos llegar a ellos perfectamente y de una forma bastante eficiente, es decir, con menos coste que en otras ocasiones, y es a través de recursos digitales. Y los recursos digitales es una ventana de oportunidad que se abre para todos y para todas. ¿Qué ocurrió durante la pandemia? Pues le cuento el dato muy gráfico. Durante la pandemia quedaron confinados en sus hogares unos 182 millones de niños, niñas y jóvenes. Dejaron de ir a clase, quedaron confinados como todo el mundo en sus hogares. De esos 182 millones de niños, niñas y jóvenes, la mitad no interrumpieron su actividad escolar, porque tuvieron, digamos, algún estímulo educativo a sistemas digitales, audiovisuales, que siguieron recibiendo, digamos, una dosis de educación, en términos médicos casi, pero la mitad no. La mitad son esos que viven en esas zonas, no tienen conectividad, no tienen antena, no tienen señal, no tenían ningún recurso. ¿Y quiénes son? Aquellos que viven en hogares que tienen mayor pobreza cultural. Pues los otros, los papás, las mamás, los abuelos, leen libros, digamos, hay un estímulo cultural, estos no, estos quedan aislados e incomunicados. Estos, la obligación que tenemos con ellos es ofrecer esa oportunidad de conexión, de estar integrados a la educación, ya sea por métodos presenciales y también virtuales. Desde su creación hace ya 70 años, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura no ha cedido en su esfuerzo por contribuir a la consolidación del conocimiento, la tolerancia, la integración, la paz y la solidaridad entre los pueblos iberoamericanos. Un desafío permanente que tiene continuidad. La OEI, consciente del mundo que nos rodea y del papel de la educación, ha puesto en el foco de sus líneas estratégicas la gobernanza de la educación y a la mejora del liderazgo escolar como condiciones necesarias para una educación de calidad, inclusiva y equitativa. Tenemos un problema de inclusión educativa en la región. La región se caracteriza en temas de educación por 4 elementos negativos: falta de calidad, falta de equidad y falta de inclusión, falta de inclusión educativa. El cuarto es la falta de financiación de la educación.
Ese es otro tema eso. Entonces hay baja inclusión educativa, y la baja inclusión educativa se produce con los indígenas, se produce con los niños enfermos, con discapacitados, se produce con una serie de personas que tienen algún tipo de necesidad especial diferente. Este tipo de niños que están en escuelas, en hospitales, perdón, que están aislados, es conectividad, proporcionar medios digitales para que tengan, digamos, esa capacidad de conexión, y una cosa que ya se está haciendo en algunos países, estamos haciendo en algunos países, que es apoyo educativo especializado. Es decir, hay docentes que van y en un momento determinado del día, no todo el día, van a diferentes sitios y apoyan a estos chicos, hablan con ellos, que es muy importante. Es importante hablar con ellos, saber cómo se sienten y sus tareas escolares, un poco, digamos, apoyarles para explicarles cosas que no podrían explicar de manera virtual. Es muy importante porque esto va a acortar esa brecha que hay entre el campo y la ciudad. Pero así sea una escuela que tenga un alumno, tiene el mismo derecho que cualquier otra escuela que tiene 800 alumnos. Es una gran oportunidad de aprendizajes, de llevar a la práctica el derecho a la equidad y a la igualdad de oportunidades. No tiene precedentes, cambiamos el paradigma totalmente. Yo seré el abrazo que te alivie. No maltrates. Esa es la fórmula que utilizamos. Pero yo voy a añadir otra cosa que también a todo esto. Hay un factor que está totalmente, digamos, demostrado, que afecta a la buena educación y a la lectura. En la lectura, la práctica lectora, los hábitos lectores en la primera infancia son fundamentales. Un niño o una niña que lee bien y que comprende va a ser un buen escolar, va a ser un buen profesional y va a ser un buen ciudadano. Creo que el insistir en la práctica lectora, en las etapas que van de los 0 a 6 o 8 años es importante. Y dirá usted, ¿práctica lectora a los 0 años, al año, a 2 años? ¿Y eso cómo? Pues muy bien, está muy claro. Papá y mamá y los abuelos que le lean al niño. Y que el niño disfrute cuando le están leyendo. Y cuando termina de leer un cuento le dicen otro más, y otro más. En ese momento la práctica lectora es un acto de amor de la familia con el niño. Ese niño le va a gustar leer. Y va a ser muy importante porque, como decía antes, va a ser mejor escolar, va a ser mejor profesional y va a ser mejor ciudadano. Y dentro de todas las actividades que hemos ido desarrollando, estaba el programa académico, estaba el programa cultural, pero ha habido una actividad que ha destacado en cuanto a la proximidad, al acercamiento y a la participación ciudadana, ¿no? Esto ha sido Lectura en Movimiento, un proyecto que nos presentó la Organización de Estados Iberoamericanos, y sabemos que ha sido un exitazo, que la gente se ha implicado, que se escuchaba poesía con mucho respeto, que se leía poesía, y esto era necesario porque para nosotros que se transfirieran conocimientos y que se transfirieran saberes a través de la lectura era una de esas pretensiones, ahora sabemos que ya cumplida. El mensaje a los jóvenes que piensen que la educación le va a dar oportunidades de vida. Muchos somos procedentes de familias muy humildes, yo también, y hemos conseguido la vida ser felices y trabajar en algo que nos gusta. Para mí es un privilegiado trabajar en lo que me ha gustado en la vida, en educación, cooperación en América Latina. Y con lo cual yo he hecho el cupo completo, ha sido en ese sentido. Y a través de educación vas a tener oportunidades, vas a crecer, de disfrutar, de trabajar, de vivir, de tener amigos. La educación es la que te da oportunidades de vida, realmente. Yo creo que eso es importante. Ese joven que ocurre, que abandona la escuela, que se va, y cuando tiene 25 o 30 años, piensa y si es inteligente dice, tengo que volver a la escuela. Nunca tuve que haberme ido. La educación de futuro para América Latina, que quiero que sea una educación paritaria, hombres y mujeres, todos por igual, paritaria en primer lugar, que sea, digamos, se soporte en un potente sistema público. El sistema público es el de todos. Creo que eso es importante, y coexistiendo con un sistema privado, por supuesto, pero las necesidades básicas, cuando usted habla de esa población aislada, indígena, ahí va a ir la escuela pública, solamente puede ir ella. Creo que eso es una cosa fundamental. En tercer lugar, una educación más pertinente, que tenga que ver más con la economía de América Latina. A veces hay estudios que no tienen que ver nada con la economía de la región. Y por último, digital. ¿Digital por qué? Porque el futuro es digital. El futuro es digital, y además a través del sistema digital llegamos a todos y a todas. Y a todos y a todas por igual. La tecnología digital es lo más igualador que hay. Antes la tecnología era cosa de élites, ahora no.
Ahora no, ahora en cualquier país, cualquier sitio, nuestros chicos vean todos ellos con un móvil en la mano, un celular, ahí reciben mensajes, hacen trabajos, tal. Creo que ese tipo es lo que yo sueño para mi región y es lo que creo que podremos conseguir en algún momento determinado, ojalá más pronto que tarde. Muchas gracias a ustedes por hacer esto, que es darnos la voz para que podamos hacer creer que esto es un tesoro. Y hablemos siempre de educación. Eso es, muchas gracias. Agradecemos al secretario general de la OEI, Mariano Jabonero, por recibirnos gentilmente desde sus oficinas en Madrid y hablar de su pasión y de lo que significa trabajar por el desarrollo humano a través de la educación, la ciencia y la cultura en Iberoamérica. Nosotros seguiremos siendo una ventana y una oportunidad para dar a conocer los esfuerzos que se hacen para mejorar la calidad educativa de nuestros países. Gracias por acompañarnos y no se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales y suscribirse en nuestro canal de YouTube. Todo por la educación. Nos vemos en una próxima oportunidad de Hablemos de Educación.